Buen día, mi nombre es Sebastián Pedraza, soy estudiante del programa de Desarrollo de Medios Gráficos Visuales del SENA y a continuación vamos a realizar la entrega de la evidencia relacionada con la experimentación de una de las leyes de Newton. Así que vamos a comenzar. Para poder abordar la experimentación en cuestión es importante reconsiderar unos conceptos básicos al respecto relacionados con la física. El primero de ellos claramente es tener un concepto básico claro de qué es la física, y esta se puede definir como una ciencia que estudia el comportamiento de cualquier tipo de fenomenología en el mundo, en cualquier tipo de ecosistema, naturaleza y aún en el universo, comprendiendo múltiples paradigmas de estudio, teniendo como partida el simple hecho de estudiar la partícula más de la más mínima de la que se puede conformar la materia, hasta lo que existe y ha de descubrirse en el universo. Esto estudia también la conformación, comportamientos, fluctuación y tipos de relaciones de interacciones entre la materia, entre especies y diferentes entornos del universo, del mundo. Y no solo se estudia o se trata de relacionar lo externo, sino también de profundizar en lo interno y tratar de dar un concepto, un paradigma, o un panorama, perdón, general respecto a cómo funcionan las cosas en la existencia a partir de lo natural. La importancia de la física radica en sus aplicaciones. Tenemos el ejemplo de todo lo que funciona a nuestro alrededor, los servicios básicos que necesitamos, por ejemplo, los seres humanos para sobrevivir, como el agua, la luz, todo eso existe gracias a diferentes fenomenologías naturales que se derivan actualmente gracias al desarrollo de la tecnología, de la revolución industrial previamente y diferentes avances técnicos y mecánicos que el hombre desde la prehistoria empezó a desarrollar hasta nuestros días. Mecanismos que permiten que podamos tener agua potable de una manera accesible, eh, los diferentes requerimientos de fuerza, de construcciones y mecanismos, herramientas técnicas para poder suministrar energía, la transformación de la misma, las diferentes presentaciones de la energía y entre diferentes cosas que en la humanidad tenemos gracias a la técnica que la física, el estudio de la física nos ofrece. Eh, por ejemplo, tenemos la electricidad y el magnetismo, la cual permiten la transformación de la energía generalmente solar, de manera que esta la podemos usar como fuente de recurso para accionar, eh, y permitir mecanismos de, por ejemplo, uso de fuerza para transportar cosas, por ejemplo, en los automóviles. Existen muchos mecanismos de física aplicada, como mecánica, electrónica, electromagnetismo igualmente, y hasta algo muy abstracto que en, en cierta forma se entiende como el desarrollo de la informática y el software, que ya es algo entre comillas alejado de la física, pero hace parte también y puede funcionar como un soporte de esta. Para entonces tenemos el tema de estudio acerca de las leyes de Newton y vamos a abordar, bueno, de pronto una previa conceptualización. Isaac Newton es considerado el padre de la física, el cual descubrió inéditamente una de las tres leyes principales que definen la física y el comportamiento de los fenómenos naturales a partir de la física. Para el estudio como tal que vamos a abordar, tenemos la segunda ley de Newton.
la cual se puede concretar en la siguiente premisa. Las fuerzas son el resultado de la acción ejercida entre cuerpos, en donde tenemos un actor y un receptor. Esta ley nos indica que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que adquiere tal cuerpo. Es decir, que a donde el agente actor aplique la fuerza, el agente receptor recibirá esa fuerza en la dirección en la que es aplicada y a la vez tendrá la aceleración con la cual la fuerza actúa sobre ese receptor. Para el desarrollo de la experimentación vamos a abordar una herramienta online conocida como PET Colorado Simulator, que es una herramienta online de simulación que nos ofrece una amplia gama de diferentes simulaciones de acuerdo a diferentes temas de la física. Nos dirigimos a la herramienta. Aquí la tenemos, PET Colorado. Eh, Esperamos a que realice su cargue. Y esta es una herramienta que es muy dinámica y fácil de usar, así que nos ayudará de manera accesible a poder realizar la experimentación de esta segunda ley de Newton. En este momento nos está diciendo que está inicializando los gráficos y está cargando el módulo de aplicación de fuerza en una dimensión. Aquí tenemos la interfaz como tal y básicamente, para resumirlo, tenemos en la parte gráfica una especie de humanoide el cual va a actuar como el agente que aplica la fuerza, y tenemos al lado suyo o enfrente, en perspectiva de experimentación, un objeto. Tenemos en esta ocasión un gabinete. Aquí en la parte lateral derecha tenemos una barra en donde podemos tener varias opciones, escoger el tipo de objeto receptor al cual le vamos a aplicar la fuerza, y pues nos indica el peso. Por ejemplo, el gabinete archivador tiene un peso de 200 kilogramos, es considerablemente una gran masa. Tenemos el refrigerador que pesa tiene el doble de masa. Un libro de texto que es mucho menor. Tenemos un tipo de contenedor de madera, una caja grande de 300 kilogramos. Y acá, según el simulador, un perro sonoliento de 25 kilogramos. Entonces, para el caso, vamos a utilizar el libro de textos. Es como más sencillo de manejar y de apreciar. En la parte central tenemos diferentes opciones, el cual una de ellas dice graficar la fuerza aplicada. Entonces vamos a abrir la gráfica y acá podemos ver que en el eje Y nos registra la cantidad de fuerza aplicada y en el eje X el tiempo al respecto. Para la ocasión vamos a usar la gráfica de fuerza y aceleración, que es las principales. Entonces aquí tenemos una barra de fuerza y pues de manera positiva, porque pues en términos vectoriales la fuerza puede ser negativa y positiva, solo que cuando es negativa significa que se está haciendo una fuerza contraria en términos de dirección. No es que se esté aplicando un menos 10 newtons de fuerza en términos reales de experimentación. Entonces vamos a aplicar primero fuerza de manera positiva, es decir, vamos a empujar el libro hacia adelante con un total de 400, bueno, vamos a ponerle un poco de, bueno, sí, bueno, 675 newtons, y le podemos dar a iniciar. Aquí, recordando la parte lateral, tenemos una parte que dice fricción, encendido o apagado. Para efectos de la realidad vamos a dejarlo encendido, ya que si apagamos la fricción, el objeto en teoría seguiría desplazándose infinitamente. Entonces vamos a darle a iniciar y aquí podemos ver cómo el humanoide se desplaza. Y pudimos observar que tiene cierta velocidad, y bueno, una aceleración, mejor dicho, de 15,1 metros por segundo cuadrado. Esto significa que recorre 15,1 metros por cada segundo en términos cuadrados.
Podemos continuar la simulación y la fricción, como lo decía, genera cierta fuerza contraria de repulsión, entendiendo esto que es la superficie en la cual se está basando el actor de la fuerza para pues apoyarse al respecto. Dependiendo del tipo de material que esté realizando la fricción, va a tener más o menos, ¿sí? Si por ejemplo es en el suelo, va a tener, de pronto la fricción no suele cambiar mucho. Si se le coloca claramente un tipo de plataforma, sí, pero usualmente si es un tipo, digamos, el suelo, una carretera, un concreto, un asfalto, puede tener más fricción que una mesa sólida. Ahora, si yo le aplico una fuerza negativa, lo que va a hacer es devolverse. Ahí, como podemos ver, está haciendo un tipo de friccionamiento reversivo, puesto que ya tenía una fuerza aplicada, solo que probablemente no se vaya a alcanzar a ver. En este caso tendría que pausar un momento la simulación, aplicarle una fuerza mucho más considerable respecto a la ya aplicada para que haga un efecto de contrariedad más directo. Entonces ahí podemos ver que ya no sigue de largo, pero a la hora de regresarle con una cantidad aún mayor de la fuerza positiva primeramente aplicada, lo hace de manera más rápida. Si quisiera volver a retrocederlo, tendría que aplicarle la misma o aún una mayor cantidad de fuerza de la cual tenía previamente aplicada. Ahí podemos ver el friccionamiento que se hace y ahora cambia de sentido. Vamos a pausar. También esto tiene una opción llamada barreras, lo cual nos coloca unos muros para precisamente evitar que esto en la simulación continúe de largo. Entonces, si le doy a continuar, básicamente, bueno, está un poco lento, pero cuando llega a su límite, al concreto, este va a realizar una fuerza, no es de fricción, sino es como una fuerza contraria, equivalente a la misma aplicada, de manera que en sí la sumatoria de estas fuerzas, la contraria y la directa, la contraria que realiza el muro de contención y la directa, suman cero. ¿Qué significa esto? Que no tenemos aceleración y por lo tanto no hay fuerza. Aquí podemos ver que nos dice que hay un total de 0 newtons de fuerza y un 0 de aceleración. Y bueno, básicamente si usamos otro tipo de material, por ejemplo el gabinete, tendríamos que aplicar una mayor cantidad de fuerza considerable. En este caso vamos a regresarnos, es decir, aplicar una fuerza negativa y vamos a ver si logra tener un efecto. Parece que no, pero vamos a reiniciar. Podemos aquí reiniciar absolutamente todo con el botón rewind. Vamos a aplicarle una fuerza de 300 newtons, un poco más de 300 newtons a un objeto, perdón, lo cargo, que es un gabinete archivador que dice acá el simulador que pesa 200 kilogramos. Entonces vamos a darle a iniciar y como podemos ver, aparentemente no se mueve, y es verdad porque según aquí el simulador nos está diciendo que la fuerza de fricción, es decir, la que en este caso no solo la base en donde está situada el actor y el receptor, sino el mismo receptor, eh, en su cantidad de masa logra contener un peso que genera una fuerza, que impide que la fuerza aplicada como actora, eh, haga que esto avance. Es decir, que tendríamos que aplicar una fuerza aún más considerable. Sin embargo, depende del actor también la fuerza que éste pueda generar. En teoría, ok. En teoría, en términos humanos, se necesitaría un mínimo aproximadamente de 598 o 600 newtons para mover algún objeto que pese 200 kilos de una manera muy lenta, como podemos ver. Tendríamos que
por ejemplo, generar una fuerza de 700 newtons, lo cual es increíblemente alta para poder mover el archivador aún de manera lenta, pero un poco más, con una aceleración mucho más rápida de la que podríamos generar con 500 newtons. Y por lo contrario, si tenemos un objeto con menor masa, pues la cantidad de fuerza en términos de peso será menor. Entonces básicamente en eso consiste la ley número 2 de Newton, que habla respecto a las aplicaciones de fuerza y cómo éstas funcionan en términos reales. Esto fue todo. Agradezco mucho la atención prestada. Esta fue la presentación de la experimentación acerca de una de las tres leyes de Newton. Mi nombre es Sebastián Pedraza y muchas gracias.